Los videojuegos han cambiado. La mierda, ¿entiendes? Lo noto en la dificultad. Lo siento en los memes. Pero muy pocos pagan 70 euros para que le rompan el culo. ¡Solo 12 millones! ¡Qué cabronazo! ¿Me vas a dejar contar la historia o...? Sí, perdón. 3 Souls para los elfos, eternos y amantes de los Dark Souls. Esto no es una lamida de p... Y 9 para los hombres, amantes del sexo, más fueron engañados. En la tierra de From Software, en la cima del monte Fuji, el señor oscuro Miyazaki forjó en secreto el juego definitivo y en él volcó toda su malicia y su voluntad para poseer todos los culos del mundo. Un anillo para culearlos a todos. No puede ser tan difícil el juego, joder. De momento soy una tortuga ninja y no me va tan mal, coño. Empiezas el juego y ya te dicen que eres virgen y que no tienes novia. Unfortunately for you, however, you are maidenless. El daño por caída en este juego es una cosa. Pero hey, puedes ir montado en una cabra. Algunos enemigos pueden dar miedo, pero lo afrontas siempre con valentía. Vamos, ábrete que ya viene, coño. Luego descubres el crafteo a las 500 horas. Tendrás decenas de waifus dispuestas a abrazarte. Would you like me to hold you? Y verás tu primer muro ilusorio a las 600 horas. Oye, Harry, este mensaje también parece falso. No tienes ni puta idea, Ron. Ya verás cómo es un muro ilusorio, joder. Me cago en la hostia. Además, aunque subas mucho de nivel, llega un punto en el juego en el que te la suda. Te van a matar de una hostia igualmente. Y han metido fortalezas en el juego que son bastante divertidas. Forja el vídeo, muéstrales el camino. El vídeo definitivo. Así que he traído a Will para que os lo explique, chicos. Dale al botón de like, suscríbete y activa la campanita. Si no lo hago, ¿qué, payaso? Explícaselo, Will, explícaselo bien explicado. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Elden Ring. Puede que lleves más de 500 horas en Elden Ring, pero ¿acaso alguien sabe para qué cojones es esto? ¿Un perchero para colgar el abrigo? ¿Para atar a tu cabrallo? ¿O para metértelo por el...? Lo cierto es que estos pequeños obeliscos indican que en esta zona mi cabezona puedes hacer uso de tus cenizas de invocación y usar la medusa, la lágrima mimética o el Pokémon que más te guste. Aunque todo el mundo lo va a usar para dejar el mismo mensaje. Si atacamos al borde de un precipicio es imposible que nos caigamos. Si la caída que hay ante nosotros es letal, el juego no nos permitirá caer mientras ataquemos desde el borde. Pero si la caída no es mortal, podremos dejarnos caer recibiendo más o menos daño. De igual modo que las piedras arcoiris son muy útiles, ya que si arrojamos una al borde de una caída y esta no se rompe, significará que podemos tirarnos pero no moriremos. Si se quiebra, indicará que la caída es mortal. Si encontramos a la Atena, iniciamos su quest y conseguimos su ceniza, podremos invocarla.
Pero si la invocamos en la mansión de los Caria, al enfrentarnos contra los lobos, cabe la posibilidad de que la Athena los dome y los monte para cabalgar sobre ellos con su arco. ¿Cuántas veces has muerto despeñándote con tu cabra por un precipicio? Seguro que muchas. Pues si caemos en uno de estos chorros de aire amortiguarás la caída y ni tu cornuda montura ni tú sufriréis ningún daño al aterrizar sin importar la altura. ¡Toma, mango! Vas tan tranquilo jugando y de repente escuchas una voz, un lamento en la lejanía. Estas arpías o sirenas son uno de mis enemigos favoritos del juego. Si nos paramos a escuchar su canto en latín, la traducción de lo que dicen es bastante deprimente. Sed nemunus consolatur aureum cuiras quebaris. La primera frase se refiere a las tierras intermedias, bendecidas por el gran árbol áureo, y que ahora pierden su gracia por la ruptura del círculo de Elden. La palabra destinatae se refiere a prometidas o novias, y es que si prestamos atención a estas magníficas criaturas, vemos ornamentos de novia sobre sus cabezas, pues estaban destinadas a casarse y a dar a luz a más vástagos, pero fueron abandonadas por la gracia, impidiendo que puedan dar a luz o quizás que diesen luz a espantosas criaturas, como los murciélagos que vemos siempre a su alrededor. La última frase de este canto, que es un lamento, va dirigido a la gracia dorada, la divinidad que bendijo estas tierras y a sus habitantes, pero que ignoran qué es lo que despertó tanta ira en esta deidad como para que los abandonase, convirtiéndolas en estas monstruosidades, una vez humanas, condenadas ahora a entristecernos con su lamento. La canción que escuchamos tocar a algunos de los mercaderes del juego es la misma melodía que la canción de Gehrman, el mítico personaje que conocimos en Bloodborne. Y en Nokron, la ciudad eterna, podemos encontrar algunas estatuas que recuerdan a los mensajeros de este mismo juego. Al montar o desmontar de nuestra cabra ganaremos unos frames de invulnerabilidad en los que no podemos recibir ningún daño mientras realizamos esta acción. Además, podemos redirigir el segundo salto de la cabra para evitar caer al vacío o aterrizar donde queramos. Tampoco recibiremos daño al cabalgar sobre nuestra montura sobre grandes zonas de veneno. Y si mantenemos R2 y saltamos con la motocabra, podremos realizar un ataque en el aire muy útil contra enemigos voladores. Si caemos en una zona de veneno o pantano, lo cual no es muy difícil en este juego, si corremos, el veneno nos infectará mucho más despacio. Y si rodamos y nos rebozamos por la mierda, nos envenenaremos mucho antes, ya que nuestro cuerpo entero estará bañado en veneno, y de la otra forma tan solo nuestros pies. También podemos subirnos a objetos del entorno para evitar que la barra de veneno suba por completo. O bien usar el ítem del jabón, evitando también la infección o convertirnos en un puto otaku. Por el contrario, la lava nos hace caminar muy despacio, pero si nos equipamos una daga y usamos el ataque mágico, nos desplazaremos mucho más rápido a través del magma y no recibiremos tanto daño, permitiéndonos llegar a algunos sitios ocultos en Elden Ring. Aunque lo más útil contra las ratas voladoras es usar magia de gravedad, que hará que se estampen contra el suelo. Las cabezas gigantes son otros tocapelotas, pero si logramos saltar sobre ellas y sorprenderlas, pulsando el botón de ataque, destrozaremos la pequeña chimenea de sus cabezas y explotarán. De igual manera que si envenenamos a estos sacos de veneno, comenzarán a explotar, afectando a los de su alrededor y provocando una reacción en cadena.
Sí, el veneno mata el veneno. Yo qué sé, la lógica de Miyazaki. Irina es también ciega, como la Irina que conocimos en Dark Souls 3, que era protegida por Morn, nombre que aquí recibe el castillo de la península del llanto donde iniciamos su quest. Vale ya de ciegas y de tuertas. Vuelven los carros de la muerte que nos aplastarán por completo como lo hacía en el Coliseo el carro de Dark Souls 2. Que por cierto, podremos matar a uno de estos si disparamos sobre las bombas de sus cabezas. Encontramos mariposas en llamas, un ítem muy parecido a uno de Dark Souls 2. Y de nuevo vuelven los ataúdes como medio de transporte, al igual que siempre se ha hecho a lo largo de la saga. Aunque este no cambiará el género de nuestro personaje. Estas lágrimas de Noxtella, con un escudo en la parte frontal, son un guiño al boss Falange en Demon's Souls. Lowman Killer lleva 2 machetes, una máscara con cuernos y lo acompañan 2 perros, en referencia al demonio de Aries de Dark Souls 1. Regresa Parches y trata de tirarnos de nuevo, como ya hizo en Dark Souls 1, en Demon's Souls, Dark Souls 3, en Bloodborne. Aunque también demuestra que es un traidor, cuando durante el combate contra Radan vemos que según lo invocamos, este nos abandona nuestra suerte. Hay cofres que son igualitos a los de Dark Souls 1. Y vuelve el espadón de Luteluna, que encontramos en los Souls y cuyo origen se remonta a uno de los primeros juegos de From Software, King's Spear. Al quemar el árbol áureo también vemos una referencia al final del primer Dark Souls, donde vinculábamos la primera llama, y el gesto del personaje es igual. U otras secuencias que son también clavadas a las de Demon's Souls. Escudos similares al del adjudicador de Demon's Souls, este enemigo es muy similar en aspecto a Smoke de Dark Souls 1. Los jefes de los árboles áureos son muy similares en patrones de ataques a los demonios del asilo. El bastardo leonino se parece a las gárgolas del Demon's Souls, y el pico de los gigantes tiene muchas cosas inspiradas en la archipiedra que nunca llegó a ver la luz de Demon's Souls, un nivel descartado que iba a ser una zona nevada, que iba a contar con gigantes y algunos animales como los ciervos, que vemos en Picos de los Gigantes. Vuelven los basiliscos y hasta el combate contra la Elden Beast parece en el lago de ceniza. Estos enemigos de las minas son bastante duros al principio, y recuerdan a los que encontrábamos en el túnel de colmillo de piedra de Demon's Souls. A los que portan explosivos podemos prenderles fuego con la antorcha, para que exploten sin que tengamos que combatir. Al igual que si prendemos fuego a las enormes flores, estas comenzarán a arder descontroladamente y perderán gran parte de su vida, facilitándonos bastante el tener que matarlas. Podemos desactivar de un golpe estas molestas trampas de las catacumbas, pero si saltamos sobre ellas y nos subimos, las activaremos de nuevo, pudiendo usarlas a nuestro favor para dañar a los enemigos que se acerquen. Algo muy útil porque te vas a hartar de comer catacumbas en este juego. Si corremos en círculos, podremos hacer que algunos enemigos de gran tamaño, como los gigantes, se dañen y lleguen a matarse entre ellos con sus propios ataques, tratando de atraparnos. Si les disparamos con el arco a la cabeza, les causaremos un pequeño crítico que les impedirá ver. Aunque una vez se lo hagamos, estos se cubrirán la cara para evitar que abramos esas viejas heridas. Podremos hacer parry a los enemigos que nos atacan a caballo, haciéndoles caer al suelo, momentos en los que podemos hacerles un ataque visceral si pulsamos el botón de ataque junto a sus cuerpos. Si acabamos con los líderes que portan antorchas de los pequeños grupos de enemigos, el resto empezará a huir despavorido y suplicarán perdón por sus vidas. Al igual que si matamos a los minibosses de algunas zonas, el resto de enemigos no nos atacarán, aunque hasta el enemigo más débil puede darnos una sorpresa. ¡Se convirtieron en Chocapic! En la aldea de los albináuricos vemos un árbol con decenas de cadáveres ahorcados, en referencia al lugar donde es hallado un Guts recién nacido en Berserk. El árbol áureo es una referencia al árbol espiral del mundo, al igual que la descripción y el aspecto del espadón es un guiño a una de las primeras espadas de Guts en el manga, y su descripción de objeto coincide con la que se suele hacer en el manga. El casco del prisionero a la apariencia de Griffith cuando es torturado, aunque también es un guiño a la película del hombre de la máscara de hierro. El casco de Malenia al de Farnés. El herrero es un guiño doble a André de Dark Souls, ya que ambos herreros se inspiran en Godo, el herrero
de Berserk, y Blade al personaje de Guts. También hay varios cementerios de espadas en homenaje a los que hay en el manga. El lago de putrefacción y Gaelid recuerdan al eclipse y el banquete. La armadura de Malekith es muy similar a la de Guts, incluso el propio Radan y su aspecto recuerdan mucho al de Nosferatu Zod. El sigilo es bastante útil. Por ejemplo, si un enemigo nos detecta, podemos huir o escondernos para que se olvide de nosotros, y aprovechar su despiste para atacarles de nuevo. También podemos usar flechas o arrojar objetos para atraer la atención de algunos enemigos, distraerles o llevarles hasta donde queremos. Si golpeamos algunas paredes, estos irán a la zona para comprobar el origen del ruido, momentos que podemos aprovechar para pasar inadvertidos o sorprenderles. Pisarles la cara a nuestros enemigos en una escalera es todo un placer. Pero más aún poder beber en ella. El juego está repleto de paredes y muros ilusorios. Joder, me han vuelto a pegar esos cabrones. Harry, ¿qué querrá decir este mensaje? Pues que como no tengamos vaselina estamos jodidos. A veces el propio escenario, como este cuadro de Renala en la Academia de Raya Lucaria, nos señala dónde está el muro ilusorio. Algunos los encontraremos en los lugares más inesperados, pero en la mansión del volcán hay un muro justo detrás de Bernal, que podremos romper si le asestamos más de 50 golpes. 2000 años más tarde. Aunque la manera más inteligente de tirarlo es con el cortapizzas de Bloodborne. Soy minero. Si aprendemos el gesto de erudición de Tops, al usar este mismo gesto con cualquiera de los cascos que conseguimos en la Academia Raya Lucaria, la piedra que porta en la parte más alta se iluminará mientras mantengamos esta pose. Si usamos este mismo gesto ante un sello, se nos abrirá una de las torres de magos que no pueden ser abiertas en el juego. Los renacidos regios son uno de los peores enemigos del juego. Son asquerosos porque no dejan de teletransportarse los hijos de... Utilizo la conversión momentánea. Pero si usamos magia de curación... les haremos mucho daño, matándolos mucho más fácilmente. El mapa de Elden Ring está lleno de pequeños dibujos, caricaturas de embarcaciones y naufragios que narran algunos de los mitos o eventos de las tierras intermedias, al igual que lo hacían los mapas del mundo en la antigüedad, donde se ilustraban algunos temores o creencias de la cultura popular con pequeños dibujos en los márgenes. Al desbloquear todas las áreas de Elden Ring, se nos revelará la forma del mapa al completo, confirmando que las tierras intermedias tienen forma de un dedo gigante, como los que usamos en el juego, más las implicaciones que tiene todo esto en el lore y los dos dedos. Antes de explorar una nueva zona, si nos dirigimos a estos puntos del mapa, descubriremos que son los pilares en los que siempre encontraremos el mapeado de cada nueva área. Al igual que estos puntos naranjas, siempre indican la entrada de una mina, que están llenas de materiales de mejora para nuestra espada. Así como en los cementerios de sepulcro, siempre encontraremos runas para subir de nivel. Y si necesitamos rapidez, si nos agachamos y atacamos, haremos un pequeño ataque en pincho, mucho más rápido que el tajo normal de pie. Si pulsamos triángulo, abriremos un menú que nos muestra todos los lugares de gracia del juego. Algo bastante útil si queremos viajar hasta la mesa redonda, por ejemplo, para no tener que mover el cursor hasta la puñetera esquina del mapa. Si pulsamos L1, veremos los puntos de calor del PvP, lugares donde se producen más invasiones o donde se puede invocar a gente para que nos ayude. Si presionamos R3 en nuestro inventario, podremos ordenar los objetos por más recientes, viendo cuál es el último ítem que hemos cogido. Las eruditas de Renala cantan también otra canción bastante tétrica durante su combate. Sleep tight, bound tight. In mother's umbrella, sleep tight, fight light by mother's umbrella. Todo ello es una especie de nana, que estas cantan a Rani, la hija de Renala, y a la cual Renala intenta hacer renacer desesperadamente con la gran runa del renacimiento, que es el ámbar que la vemos sostener en brazos.
Y la primera fase de este combate se parece mucho a la de los diáconos de la oscuridad de Dark Souls 3. Así como la segunda fase de Renala tiene lugar en un escenario parecido al combate con Rom en Bloodborne. Si usamos el ataque cargado y antes de soltarlo pulsamos círculo con las armas curvas o perforantes, haremos un movimiento evasivo hacia atrás, que nos ahorrará el tener que rodar tras un golpe. Con los estoques y las lanzas podremos protegernos con el escudo constantemente y atacar sin dejar de cubrirnos, evitando recibir daño en el intercambio de golpes. Al pulsar círculo podemos dar pequeños saltos hacia atrás sin soltar el escudo en posición defensiva. Y si pulsamos 2 veces seguidas el botón de curación, nuestro personaje beberá 2 veces del tirón. Durante una tormenta, los ataques de rayo quitarán algo más de vida a los enemigos que en condiciones normales. Y los rayos se dispersarán por el agua, llegando a poder electrocutarnos o hacer daño a otros enemigos. El filo del espadón de hoja injertada está compuesto por decenas de pequeñas espadas sobre la hoja, en referencia al trono de hierro de la serie y las novelas de Juego de Tronos. La mayoría de personajes principales del juego tienen nombres que empiezan con las iniciales del autor George R.R. Martin, como Godric, Rani, Ricard, Marika, aunque él mismo lo ha desmentido. La armadura de Blade tiene una curiosa descripción que recuerda a parte de la letra de la canción de Let It Go de Frozen. La espada blasfema es un guiño a Blasphemous, pues el diseño de este arma está basado en el de la espada del penitente, el protagonista de este juego. La Academia de Raya Lucaria tiene cierto aire a la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. El personaje de D es un guiño a las novelas de Vampire Hunter D. Los molinos de viento del juego, un homenaje a un pasaje del Quijote. ¡Sí, señor Don Quijote! Luego hay otras más cogidas con pinzas, como que las viejas que bailan son un guiño a Midsommar, o que la caballería nocturna recuerda a los Nazgûl del Señor de los Anillos. Al correr, si nos agachamos y levantamos rápidamente, podremos recuperar estamina y evitaremos quedarnos sin resistencia, generando constantemente energía. Al comprar la antorcha para repeler bestias al mercader de Caelid, podremos usar esta para disuadir a criaturas como lobos y otros animales que dejarán de intentar atacarnos por temor a su llama. Algunos enemigos de gran tamaño pueden llegar a destrozar con sus golpes algunas edificaciones, haciendo que caigan escombros, como el centinela agreste en la iglesia de L. Es un incordio tener que ir pasando ítem a ítem en el pad durante una pelea para encontrar la maldita curación. Así que si mantenemos pulsado el botón de abajo unos segundos, aparecerá el vial de curación, evitándonos el ir pasando objeto a objeto. También podemos ocultar la pantalla que cubre a nuestro personaje y ver cómo nos quedan los trajes sin necesidad de abrir y cerrar el inventario. La marca de la muerte es robada por Rani para matar en espíritu a Godwyn, una parte clave del lore del juego, que es un guiño al juego de rol Runequest, donde la runa de la muerte también fue robada y entregada a un dios de la tormenta para matar a un líder del panteón. Y es que tanto George R. Martin como Miyazaki son grandes fans de este juego de rol. El enorme cuerpo en descomposición que vemos en Raíz Profunda es el cadáver de Godwyn, ya que al morir Rani al mismo tiempo que él con la mitad de la marca de la muerte, esta murió en cuerpo, pero su espíritu permaneció. Y en cambio, Godwyn murió en espíritu, pero su cuerpo prevaleció. Es por ello que Fia, para evitar su podredumbre, unió el cadáver de Godwyn a las raíces del árbol áureo, contagiando e infectando el árbol y convirtiendo a Godwyn en el príncipe de la muerte. Este enorme cuerpo es lo que queda de él, pero la infección brota adoptando esta misma cara que vemos aquí en el fondo de Velo Tormentoso, castillo que vemos poblado de raíces, pues Fia quería averiguar quién fue el que mató a Godwyn, empezando por Godric. Y este os lo regalo: si vais a esta zona del subsuelo y os ponéis aquí y disparáis con un arma de largo alcance al pájaro del pantano, haréis que se caiga una y otra vez, y podréis farmear hasta 11.000 almas por cada intento. Ah, y hay un séptimo final secreto en el juego que fue recortado, pero aparece la mano completa por fin. Luego me diréis que os habéis platinado el juego en 60 horas y que habéis visto de todo, ¿eh? Son demasiados, no podemos con ellos. ¿Qué vamos a hacer? No hay esperanza. Pero para mí el mejor detalle de Elden Ring es esto.
cada cosa nueva que aparecía en el horizonte y pensar, quiero ir hasta allí y llegar. He encontrado muchas que me han recordado a Fumito Ueda, a Shadow of the Colossus, a la magia de Ico y esas enormes ruinas de piedra viva, lugares que nos hechizaban con leyendas, que creíamos reales, que cobraban vida a nuestro alrededor. Me he vuelto a sorprender como un niño con cada rincón. He vuelto a tener 8 años y a una época en la que deseaba que el juego no terminase nunca, ni podía dejar de jugar. He encontrado un nuevo refugio al que acudir cuando me sienta solo o perdido, porque tanto Shadow of the Colossus como Elden Ring me han dado lo mismo, esperanza. Y el creer que se pueden seguir haciendo juegos que incendien el alma, que ayuden a las personas, que marquen un antes y un después en una vida. Porque los mejores juegos no son solo aquellos que nos recuerdan tiempos mejores, sino aquellos que escriben el comienzo de los más felices de nuestras vidas. Solo espero que los que ya no están lo estén disfrutando tanto como nosotros, y la esperanza de que algún día volverán. Dale a like si descubriste algo que no sabías y suscríbete para pertenecer a Leiru.